Dios les bendice. Bienvenidos a esta conversación final, la última de nuestra serie, explorando las enseñanzas de Elisabeth Elliot en Sufrir nunca es en vano. Dios les bendice. Sí, ha sido un recorrido bastante profundo por su libro, la verdad. Y hoy, pues, cerramos con una síntesis y también algunas reflexiones extra, ¿no? Sacadas de una sesión de preguntas y respuestas con ella misma. Exacto. La idea es como destilar la esencia de su mensaje, el propósito de Dios en medio del sufrimiento. Siempre, claro, desde nuestra perspectiva de fe cristiana. Así es. Hoy vamos a analizar los temas clave del libro, Suffering is Never for Nothing, y los vamos a conectar con esas respuestas que dio Elliot. Respuestas muy directas sobre cómo aplicar esto, pues, en la vida real. Sí, es una buena oportunidad para consolidar lo que hemos visto y quizá encontrar nuevas luces, ¿no? Sobre cómo enfrentar las pruebas con fe y sobre todo con esperanza. ¿Empezamos? Adelante. Pues Elliot arranca fuerte, ¿eh? Confronta la realidad del sufrimiento, sin anestesia. Su definición es, bueno, muy simple, pero híjole, qué potente. Sufrir es tener lo que no quieres o querer lo que no tienes. Y los ejemplos que usa, calan hondo. Habla de discapacidades muy severas, la amiga cuadripléjica, Judy sin piernas, Pérdida de hijos, como Joe Bailey, los están decapitados. misioneros martirizados, el bebé Lindbergh, niños con espina bífida. O sea, situaciones que te hacen preguntar, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Verdad? Justo. Ella lo reconoce, ¿eh? Dice, bueno, desde la pura observación humana, es muy difícil ver ahí a un Dios de amor. Hasta menciona la angustia de Iván Karamazov. El sufrimiento es un misterio profundo. Pero, Pero, la fe cristiana afirma algo distinto. Dice, Dios sí está presente, aun cuando no entendamos nada, y tiene un propósito. y bueno, Elisabeth Elliot habla desde la experiencia más personal, ¿no es así? Totalmente. La pérdida de su primer esposo, Jim Elliot, a manos de los indígenas Guaraní en Ecuador. Qué historia tan tremenda. Y luego, años después, su segundo esposo, Addison Leitch, muere de cáncer. Ella misma lo dice. Las lecciones más profundas las aprendió justo en el mayor dolor. Es que eso le da una autoridad diferente. ¡Claro! Y cita a C.S. Lewis, ¿te acuerdas? El sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Pero fíjate, el mensaje central que Dios nos da en el dolor, según ella, no suele ser una explicación del por qué, ¿Sí no? sino un llamado a confiar. Un simple confía en mí. Ella lo vivió, lo cuenta, cuando asesinaron a Macadao, que era un informante clave para su trabajo allá. No hubo explicación divina, solo ese llamado a confiar. Y aquí viene uno de sus pilares, creo yo. La fe se ancla en quién es Dios, en su carácter, no en si las cosas salen bien o mal. Exacto, como Daniel en el foso o Sadrach, Mesach y Abednego frente al horno. Que dijeron, pero si no nos libra, aún así no vamos a adorar a tus dioses. O sea, su fe no dependía del resultado favorable. Exactamente. Por eso, la respuesta última al sufrimiento no es una fórmula, no es una explicación, es una persona, Jesucristo. La cruz. Ahí es donde el sufrimiento más extremo y el amor más infinito se cruzan, ¿no? De una forma ineludible. Para Elliot, un texto fundamental fue Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y sí, por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La promesa no es evitar el agua o el fuego, sino la presencia de Dios contigo en medio del agua y del fuego. Esa presencia es el refugio. Y ella dice algo que, bueno, suena fuerte, ¿no? Que el sufrimiento es un medio irreemplazable para conocer a Dios de maneras que, de otro modo, serían imposibles. Qué fuerte, sí. Y esa confianza en que Él está ahí, aunque no lo sintamos, nos lleva al siguiente paso que propone, la aceptación. Que, ojo, no es resignación pasiva, eso lo deja muy claro. Es un acto de la voluntad. Es elegir confiar en el amor y la soberanía de Dios, aunque no entendamos ni jota. Me encantó su analogía de cuando Jim construía muebles. Ah, sí, que ella no entendía el proceso. Nada, pero confiaba en él, en su habilidad. La idea es, acepta ahora. Quizá entiendas después, o quizá no, pero confía.
es que para ella la fe no es tanto un sentimiento que va y viene, sino una obediencia voluntaria. Me acuerdo de esa leyenda sajona que menciona: haz lo siguiente. Sí, buenísima. Como una fórmula práctica para encontrar paz en medio del caos. Pues sí, dice que tras la muerte de Jim, en lugar de quedarse paralizada por el dolor o las preguntas, simplemente volvió a su trabajo misionero. Hizo lo que tenía enfrente, lo siguiente. Pero aquí es vital la distinción que hace, ¿verdad? No se trata de aceptar pasivamente un mal que podemos y debemos cambiar, como, no sé, el abuso, la injusticia. Claro, claro. No es aceptar eso. Es aceptar lo que Dios, en su soberanía, permite en nuestra vida, aquello que humanamente ya escapa a nuestro control. El ejemplo del apóstol Pablo y su famoso aguijón en la carne es perfecto para esto. Sí, él oró, y vaya que oró, para que Dios se lo quitara. Es válido pedir alivio, ¿no? Por supuesto. Pero al recibir el no de Dios, un no que venía con una promesa: bástate mi gracia. Pablo aceptó. Aceptó que la gracia de Dios era suficiente y que había un propósito más grande en ese aguijón. Y es interesante cómo lo describe, ¿no? Dice que era un regalo para evitar el orgullo y al mismo tiempo un mensajero de Satanás. O sea que Dios puede usar incluso las herramientas del enemigo para sus propios fines buenos. Así parece. A veces es así. Entonces, el giro clave en la aceptación es este: la paz no viene de entender el porqué del sufrimiento, sino del acto de voluntad de confiar en Dios antes de entender. Es como aceptar la copa que Él nos ofrece, como dice el Salmo 116, confiando en su bondad, aunque el contenido nos parezca amargo. Y esta aceptación, dice Eliot, como que abre la puerta a algo que debería distinguirnos como cristianos: la gratitud. La gratitud. Ella insiste mucho en que no son las experiencias en sí las que nos forman, sino nuestra respuesta a esas experiencias. El mismo fuego, dice, puede endurecer el barro o purificar el oro. Depende del material y de la respuesta. Pone ejemplos muy concretos. Los indígenas Auca, que a pesar de vivir en condiciones durísimas, pues no se quejaban, o cómo educaba a sus hijos. No era solo obedecer, sino hacerlo con buena actitud, sin refunfuñar. Ajá. O el caso de esa joven que tenía una relación difícil con su madre y aprendió a honrarla. Cuenta que un simple «ok», dicho a su madre cuando le negó un permiso, en lugar de discutir como siempre, fue un acto de obediencia a Cristo que cambió algo profundo en ella. La gratitud se vive en lo pequeño, en lo cotidiano. Y esa gratitud, dice, honra a Dios. Cita el Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará. Eliot cuenta cómo vivió esto durante la enfermedad terminal de Addison. Sí, agradecer a Dios en medio de la situación, ojo, no necesariamente por el cáncer en sí, Exacto, no por el mal. sino por quién es Dios, fiel, soberano, bueno, a pesar del cáncer. Y dice que esa actitud prepara el corazón para poder ver su mano, su salvación, su consuelo. Justo ahí está el meollo, ¿no? No agradecemos por el mal, sino porque Dios sigue siendo Dios, sigue teniendo el control, sigue siendo bueno, incluso en medio de ese mal. Y qué paradoja, ¿no? Que la necesidad nos acerca más a Cristo. Totalmente. Ella menciona el Salmo 55:22, donde la palabra hebrea para carga también puede significar regalo. ¿Qué tal? Ver la prueba, la carga, como un don que Dios nos permite llevar. Eso lo cambia todo. Entonces, la gratitud radical no depende de que nos guste lo que está pasando. ¿Qué va? Depende de reconocer quién es Dios en medio de lo que pasa. Y de la gratitud, ¿a dónde nos lleva, Eliot? A la ofrenda. Dice que todo don que recibimos, sea bueno o aparentemente malo a nuestros ojos, es para ser ofrecido de vuelta a Dios y, a través de él, ofrecido al mundo. El modelo máximo, pues, es Jesús, el pan de vida que se ofreció por nosotros. Romanos 12:1, ¿no? Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es. Y esto implica ver todo como un don potencial para ofrecer. Incluso la viudez, la enfermedad, la soledad, son cosas que Dios permite en nuestra vida y podemos tomarlas y decirle: Señor, te lo entrego, úsalo. Eliot habla de ofrecer su propia angustia por Addison como un regalo a Dios. Qué acto de fe tan íntimo. Sí, menciona tipos de sacrificio.
La acción de gracias, claro, pero también el espíritu quebrantado y contrito del Salmo 51. Y nos recuerda que Dios usa ofrendas pequeñas. La harina y el aceite de la viuda de Sarepta, el almuerzo del niño. Podemos ofrecer nuestra soledad, nuestras limitaciones físicas, nuestros sentimientos más difíciles. ¡Exacto! Todo eso es material para la ofrenda, pero recalca que la ofrenda suprema, citando a Samuel reprendiendo a Saúl, es la obediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios. Esa mera. El ejemplo de Ezequiel es, desgarrador. Dios le quita a su esposa, el deleite de sus ojos, y le pide que no haga duelo público como señal para el pueblo. ¡Qué prueba! Pero Eliot dice, no hay consuelo como saber que estás haciendo exactamente lo que Dios te pide. Volvemos al haz lo siguiente. Es verdad. Y es impactante pensar en eso que dice, que las personas que más nos impactan, que más nos alimentan espiritualmente, suelen ser las que más han sufrido. Sí, como si el sufrimiento refinara, rompiera el cascarón para poder compartir el contenido. Cita Ugo Bassi, un mártir italiano, que decía algo como, mide tu vida por la pérdida, no por la ganancia, porque el que más sufre, más tiene para dar. ¡Qué perspectiva tan contracultural! Y todo este camino, la confianza inicial, la aceptación voluntaria, la gratitud en medio de todo, la ofrenda de lo que tenemos y somos, culmina en lo que ella llama la transfiguración. La transfiguración. Aquí entra ese principio del intercambio que vemos en Isaías 58. Si te das por los demás, si derramas tu alma por el hambriento, entonces tu luz nacerá en las tinieblas. Es el principio fundamental de la cruz. La vida surge de la muerte. Los ejemplos que da son hermosos. Fanny Crosby, ciega, escribiendo himnos que nos hacen ver a Dios de maneras nuevas. O George Matheson, que enfrentaba la ceguera y el rechazo amoroso y compone ese himno increíble, «Oh amor que no me dejarás ir». Y la frase tan conocida de Jim Elliot, ¿no? No es necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Eso es pura perspectiva transfigurada. Hay un versículo en 2 Crónicas 29 que me impactó mucho cuando lo leí en su libro. Dice, cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. ¡Wow! La ofrenda precede al canto. Exacto. El sacrificio abre paso a la alabanza genuina, a la canción que surge del fuego. Entonces, la transfiguración tiene que ver con ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? Como los héroes de Hebreos 11. Justo. Que vieron lo invisible, que anhelaron una patria mejor, que soportaron como viendo al invisible. Miraron más allá de sus sufrimientos temporales hacia el final glorioso de la historia que Dios está escribiendo, como José, como Daniel. Como Sadrach, Mesach y Abednego, que salieron del horno sin olor a humo. Y esa perspectiva permite algo que parece imposible, encontrar gozo en medio del sufrimiento. Corrie ten Boom es un ejemplo moderno de eso, ¿no? Sin duda. Filipenses 1:29 lo dice. Es un privilegio que se nos concede no solo creer en Cristo, sino también padecer por Él. Y luego está ese misterio profundísimo de Colosenses 1:24. El de completar en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Híjole, eso da para otra conversación entera. Sí, es un misterio. Pero apunta a que nuestro sufrimiento, cuando es ofrecido y unido al suyo, tiene un valor redentor para otros. Vemos entonces todas estas paradojas divinas en acción. La poda que produce más fruto, el fuego que purifica el oro, la muerte que trae vida. Dios transforma el desierto en manantial, la debilidad en poder. El luto en gozo, las cenizas en belleza. Hay un poema que ella cita de un tal Grant Colfax Tuller que lo resume de forma preciosa. ¿El del tejido? Ese. Habla de la vida como un tejido que Dios está bordando. Nosotros solo vemos el reverso, con todos los hilos enredados, los nudos, los colores oscuros. Pero Dios ve el diseño completo desde arriba. Y el poema dice que solo al final, cuando Dios desenrolle el lienzo, entenderemos el porqué. Y veremos cómo esos hilos oscuros, los del sufrimiento, eran tan necesarios como los hilos de oro y plata para la belleza final del diseño. ¡Qué imagen tan poderosa y consoladora! Bueno, ahora, para ir cerrando, aterricemos un poco esto con las preguntas prácticas que le hicieron a Elliot en esa sesión de Q&A. Por ejemplo, ¿qué hacer con la desesperación cuando el sufrimiento se alarga y parece no tener fin? Ella apuntaba a dos cosas principalmente. Primero, a Santiago 1.
tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y luego añade, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, confiar en los tiempos de Dios, dejar que el proceso siga su curso. Paciencia. Qué difícil. Sí. Y lo segundo que mencionaba era Isaías 58. Servir a otros. Dice que es un antídoto muy poderoso contra la autocompasión y el enfoque en nuestro propio dolor. Salir de uno mismo. Tiene sentido. Otra pregunta interesante. ¿Qué rol juega Satanás en todo esto? Volvió al ejemplo del aguijón de Pablo. Era un don de Dios para mantenerlo humilde y al mismo tiempo un mensajero de Satanás enviado para bofetearlo. Reconoce que Satanás tiene cierto poder en este mundo caído, como vemos en Job, pero siempre es un poder limitado, supeditado a la soberanía última de Dios. Dios le pone límites. Exacto. Y Dios puede incluso usar sus ataques para nuestro bien, aunque Él no lo pretenda. La clave, recordaba Eliot, es 1 Juan 4.4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Y qué consejo daba para cuando los amigos como que desaparecen durante un tiempo de sufrimiento? Eso pasa mucho, ¿no? Sí, es doloroso. Ella sugería, primero, no tomarlo como algo personal. Muchas veces la gente se aleja porque simplemente no sabe qué decir o cómo actuar. Les da miedo incomodar. ¿Es verdad? Y segundo, estar dispuesto a hablar de la propia experiencia si se da la oportunidad. Recordó un consejo de Nate Saint, otro de los misioneros mártires. Si ves a alguien con una cicatriz o una discapacidad, pregúntale al respecto. Le das la oportunidad de compartir algo que ha sido significativo en su vida. A veces, lo que más necesitamos no es que nos distraigan, sino poder hablar de nuestra pérdida, de nuestra lucha. Buen punto. ¿Y qué hay de los sentimientos difíciles que nos invaden? La soledad, la angustia, el desánimo. Su respuesta fue muy honesta y directa. Dijo, yo no puedo manejarlo sola. Reconoció su incapacidad. Y dijo que esos sentimientos son precisamente el material que tenemos para ofrecer en sacrificio a Dios. ¿Ofrecer la angustia? Sí, ofrecer la soledad, el miedo. Dijo que hay que entregárselos a Dios una y otra vez si es necesario. Describió incluso el acto físico de arrodillarse, poner esa carga invisible en sus manos y levantarla a Dios, pidiéndole que Él la tome y la transforme. No es magia, no desaparecen al instante, pero es un acto de fe repetido que nos conecta con su poder. Qué práctico y qué profundo. Y sobre el deseo de conocer a Dios más íntimamente, ¿qué recomendaba? Ahí citó Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. O sea, el conocimiento íntimo de Dios viene por la obediencia. Exacto, es el fruto de la obediencia. Y dio ejemplos súper terrenales. Si eres estudiante, tu acto de obediencia ahora es estudiar. Limpia tu cuarto. Sea amable con esa persona difícil. Pide perdón si ofendiste a alguien. Haz lo siguiente que Dios te pone delante, por pequeño que parezca. Ahí, en la obediencia cotidiana, es donde Él se nos revela. Me encanta esa sencillez. Y finalmente sobre el agotamiento, el famoso burnout en el servicio cristiano. Su modelo, de nuevo, fue Jesús. Dijo que Jesús vivió con una serenidad asombrosa, haciendo la obra específica que el Padre le había encomendado, no tratando de hacerlo todo ni complacer a todos. La clave, decía Eliot, es orar algo como, Señor, ayúdame a hacer tu lista hoy, no la mía, discernir su voluntad para este día y hacerla, sin la ansiedad de querer abarcarlo todo o de cumplir expectativas ajenas. Sabiduría pura. Entonces, al cerrar ya esta exploración, queda claro que para Elisabeth Elliot, el sufrimiento vivido desde la fe nunca es en vano. Es siempre una invitación. Una invitación a confiar cuando no vemos, a aceptar lo que no entendemos, a agradecer aún en el dolor y a ofrecer nuestro quebranto como un regalo. Y en ese camino de fe, Dios obra su milagro, la transfiguración. Convierte nuestras pérdidas en ganancias eternas, nuestra debilidad en su fortaleza, y usa nuestro propio sufrimiento para sanar y alimentar a otros. Es el camino de la cruz que, para el creyente, siempre lleva a la gloria y a una intimidad más profunda con Él.
Y bueno, Eliot nos deja con este desafío resonando, ¿no? ¿Qué pasaría si empezáramos a ver las pequeñas frustraciones de cada día, el tráfico, un comentario hiriente, un plan que se cae, una enfermedad leve, no solo como molestias, sino como oportunidades? Oportunidades para practicar activamente la aceptación, la gratitud y la ofrenda, como si fueran mini aguijones que podemos conscientemente entregarle a Dios. Exacto. ¿Cómo cambiaría nuestra respuesta si las viéramos así? Confiando en que Él tiene el poder de transfigurarlas, de usarlas para algo bueno en nosotros y a través de nosotros. Quizá la pregunta para llevarnos es, ¿qué pequeña espina podemos identificar en nuestra vida hoy y ofrecérsela a Él? Que estas reflexiones, nacidas de una fe probada en el fuego, nos inspiren a todos a caminar con más confianza, con más paz, aun cuando nos toque atravesar valles de sombra. Que Dios les acompañe y les fortalezca siempre.